Bienvenidos a este nuevo video, mi nombre es Miguel Alexander García y a continuación vamos a entender cómo funciona el Raycast en Unity, además de explorar algunas de sus opciones y usos comunes. Empecemos. Raycast significa emitir rayo, y es que en efecto consiste en emitir un rayo de un punto a otro, pudiendo detectar si existe una colisión en el trayecto. Cuando la colisión es detectada, podemos extraer información del objeto que tocó y de la colisión en sí, extrayendo como por ejemplo los componentes del GameObject, el tamaño del rayo o su posición en el mundo, entre otras cosas. Para lograr dicho objetivo utilizaremos PhysisRaycast, que es un booleano que nos devuelve verdadero o falso en caso ocurra la colisión. Y esto debido a que Raycast funciona en conjunto con las físicas de Unity, es decir, que exista al menos un objeto con un collider en el escenario. ¿Qué necesitamos para ejecutar el PhysisRaycast? En primer lugar, vamos a declarar el origen, que es un vector 3, que indica el punto inicial desde donde se va a emitir el rayo. Este puede ser el transform del objeto o algún vector 3 nuevo personalizado. En segundo lugar, declararemos la dirección, que también es un vector 3 y que comúnmente se asigna el transform forward, el loop, el right, o también se puede determinar un vector 3 personalizado. A continuación vamos a declarar el Raycast hit, muy importante, ya que almacena la información de la colisión, y de este podemos extraer datos como el collider, la distancia del punto de origen al punto de choque, el punto, que es la posición en el mundo en que ocurrió la colisión, el rigid body, el transform y el triangle index, que es el triángulo exacto de la malla en que ha ocurrido la colisión. Luego vamos a declarar la distancia, que es un float, que determina la distancia máxima en que va a llegar este rayo. Este es un parámetro opcional, en caso no lo asignes, él tomará infinito por defecto. Luego declararemos el layer max, que este es un entero que hace referencia a la capa que contiene los objetos con los que deseamos que se valide la colisión. Es opcional también, en caso de que no se asigne, él va a hacer la evaluación con todas las capas que estén en el proyecto. Por último tendremos el query trigger, es un booleano, en donde indicaremos si deseamos que se valide el impacto con los triggers. Este también es un parámetro opcional que por defecto no lo hará. Ahora veamos dentro de nuestro código dónde vamos a utilizar este PhysisRaycast. En este ejemplo vamos a utilizar el método update, se puede utilizar también un método personalizado dependiendo del objetivo que quieras realizar. Lo primero sería declarar el Raycast hit, este objeto importante que nos va a devolver la información de la colisión, y al ser un booleano vamos a colocar el PhysisRaycast dentro de una declaración if. En este caso tenemos los valores de origen, dirección, hit y distancia, con especial atención en que el hit debe estar acompañado de la palabra out. A manera de ejemplo podemos visualizar cómo podemos extraer los datos del hit, en este caso extrayendo la posición, el vector 3 con hit point, la distancia con hit distance y el nombre del objeto con que ha colisionado, accediendo al GameObject name. Comúnmente nos interesa saber si la colisión fue efectiva con un objeto en específico. En este ejemplo vamos a utilizar el tag del objeto para detectar si efectivamente ha hecho una colisión, y mediante el mismo hit podemos extraer cualquier componente del objeto. Incluso accediendo a un componente de tipo script podríamos ejecutar una función dentro del mismo. Esto se podría traducir en que el Raycast, si hace colisión con un objeto con el tag enemigo, este ejecute una función para desaparecer del escenario, por ejemplo. Un uso común para el Raycast es para la acción de disparar. En este caso es importante que no utilicemos el transform del objeto en sí, ya que comúnmente viene ubicado en la parte inferior, y en su lugar creemos un objeto nuevo ubicado en el punto de disparo
desde donde vamos a colocar el origen de nuestro Raycast. De igual forma, se le asignaría su distancia y detectaríamos con el Raycast Hit la información del objeto que toque. Otro ejemplo sería con la acción de saltar. En muchos videojuegos se utiliza el Raycast para verificar si el personaje efectivamente está tocando o no el suelo. Por último, el Raycast también se utiliza para detectar las interacciones mediante touch. Hay un video en el canal en donde profundizo más sobre este tema. Les voy a dejar el link en la parte superior. Ahora, mientras estamos en proceso de desarrollo, es un poco complicado comprobar si nuestro código con Raycast está funcionando correctamente. Y para ayudarnos en este sentido tenemos dos opciones. La primera sería con el Debug Drag Ray, que efectivamente lo que hace es dibujar el rayo de manera que nosotros podamos visualizar si el comportamiento está correcto. Y para utilizarlo necesitamos de igual forma declarar el origen, que es un vector 3, la dirección, que también es un vector 3, el color, que es de la clase color, la duración, que es un float en el caso de que queramos que el rayo solo dure unos segundos, y el depth test es un booleano en el que vamos a declarar si deseamos que el rayo traspase los objetos en el escenario y podamos visualizar un pequeño sombreado. Utilizando el código anterior, agregaríamos dos líneas en donde vamos a hacer el Debug Drag Ray, una de color verde cuando detecte la colisión y en caso contrario una de color rojo. Veamos cómo se vería en Unity. Es importante que sepan que el Debug Drag Ray solo funciona en modo de juego dentro de Unity. La siguiente opción es con OnDrawGizmos. Es una función que nos permite dibujar gizmos de una manera más avanzada. En este ejemplo declaramos primero el color del gizmo, luego con Draw Ray vamos a declarar también la posición de origen, la dirección y la distancia, de manera de que pueda ser dibujado en el editor. Y es que esta es la principal diferencia entre los dos. Con OnDrawGizmos puedes visualizar directamente los rayos en el modo escena de Unity. Adicionalmente al Raycast, Unity también nos ofrece lo que sería el Boxcast, que lo que proyecta es una caja, también el Spherecast, que proyecta una esfera, y el Capsulecast, que proyecta una cápsula. Normalmente son utilizados cuando una línea no nos ayuda con el objetivo que queremos llegar en nuestro videojuego. Voy a dejar unos links en la descripción para que profundicen un poco más en estas tres opciones. Y esto sería todo el video. Muchísimas gracias por verlo. Síganme en las redes sociales. No olviden suscribirse al canal y nos veremos en el próximo video.